Si utilizamos papel que viene en rollos y no en pliegos, debemos trazar una línea para darle un borde recto al papel. Partiendo del borde superior, vamos a bajar 3 centímetros. Marcamos 2 puntos, escuadramos y trazamos una línea guía. Por el borde lateral del papel, vamos a medir hacia adentro 5 centímetros a todo lo largo. Marcamos varios puntos. Escuadramos y trazamos una línea recta para dejar un margen para la vista del vestido, donde se ubicarán botones y ojales. Partiendo de la línea guía, bajamos la medida del talle delantero. Por la línea de la vista, marcamos un punto con esa medida. Marcamos otro punto hacia adentro, para luego trazar una línea recta que pase por ambos puntos. Esta será la línea de cintura. Partiendo de la línea guía, bajamos la medida del alto de sisa. Marcamos 2 puntos. Luego escuadramos y trazamos una línea recta que pase por ambos puntos. Esta será la línea de busto. Por la línea guía, partiendo desde el margen de la vista hacia adentro, marcamos la mitad de la medida de ancho de espalda. Luego esta medida la trasladamos a la línea de busto y marcamos otro punto. Escuadramos y trazamos una línea recta que una ambos puntos. Esta línea será el alto de sisa. Partiendo de la línea guía, bajamos 3 centímetros por la línea de alto de sisa. Esta será la caída de hombro. Por la línea guía, partiendo del margen de la vista, se marca la medida del ancho de cuello, con un punto y con otro hacia abajo con la misma medida. Escuadramos y trazamos una línea corta que una ambos puntos. Por la línea de vista, vamos a ubicar la medida de profundidad de escote y marcamos un punto. Trazamos una semicurva suave, no muy pronunciada, para definir el cuello que va desde el punto de profundidad de escote hasta la base del cuello. Partiendo de la base del cuello, trazamos una línea diagonal hasta la caída del hombro. Esta línea será el hombro. Por la línea de alto de sisa, partiendo de la caída del hombro hasta el ángulo con la línea de busto, ubicamos el punto medio y marcamos un punto. Allí entramos 1 centímetro. En el ángulo formado del alto de sisa con la línea de busto, se traza una bisectriz de 2.5 centímetros. Allí se marca un punto. En la línea de busto ubicamos la medida de 1/4 de contorno de busto más holgura. Marcamos un punto. Trazamos una semicurva de sisa que inicia en el punto de la caída de hombro, pasando por el centímetro que entramos, luego por la bisectriz y termina en la medida del contorno de busto. En la línea de cintura ubicamos la medida de 1/4 de contorno de busto. Allí se marca un punto. Escuadramos y trazamos una línea recta desde la línea de busto hasta la medida en cintura, formando la línea de costado. Vamos a medir la línea de costado entre busto y cintura y ubicamos el punto medio. Lo llamaremos A. Luego ubicamos el punto medio entre sisa y punto A y marcamos otro punto. Partiendo de la línea guía hacia abajo, vamos a marcar
la medida de alto de busto. Trazamos un punto. Escuadramos y trazamos una línea recta hacia el costado con la medida de la mitad de la separación de busto. Partiendo de la línea de separación de busto, medimos 4 centímetros hacia el costado y marcamos un punto. Trazamos una línea superior de pinza desde el punto más cerca de sisa hasta los 4 centímetros. A partir del punto de la pinza por costado, bajamos la medida de diferencia entre el talle delantero y talle posterior y marcamos un punto. A partir de ese punto, trazamos una línea recta que es la línea inferior de la pinza que va hasta los 4 centímetros. Luego trazamos una línea punteada que indica la mitad de la pinza. Con la cinta métrica medimos la línea inferior de pinza. Esa medida se traslada a la línea superior de pinza y se marca un punto. Luego escuadramos y trazamos una nueva línea de costado desde la parte inferior de pinza hasta la sisa. Partiendo de la línea de cintura por el margen de la vista, bajamos la medida del alto de cadera, marcamos un punto y otro hacia adentro. Escuadramos y trazamos una línea recta uniendo ambos puntos. Esta será la línea de cadera. Partiendo de la línea de cintura por el margen de la vista, bajamos la medida del largo de falda. Vamos a marcar 2 puntos con esa medida. Escuadramos y trazamos una línea recta que pase por ambos puntos. Esta línea será la línea de ruedo o bajo. En la línea de cadera ubicamos la medida de 1/4 de contorno de cadera más holgura. En la línea de ruedo ubicamos la medida de amplitud del bajo y marcamos un punto. Cerraremos los costados. Trazamos una semicurva desde la cintura hasta la cadera. Suavizamos la curva de cintura. Luego se traza otra línea que une la línea de ruedo con línea de cadera. Por la línea de costado, partiendo de la línea de ruedo, subimos 3 centímetros. En la línea de ruedo, partiendo de la línea del costado hasta la línea del margen de la vista, vamos a ubicar un punto medio. Marcamos un punto. Luego trazamos una semicurva desde el punto medio hasta los 3 centímetros marcados en costado. Trazamos la medida donde va el bolsillo. Por el costado, partiendo de la línea de cintura, bajamos 4 centímetros, marcamos un punto. Luego bajamos la medida de la boca del bolsillo y marcamos otro punto. Cortamos el patrón delantero.
Para realizar el patrón posterior, iniciamos dejando un margen del borde superior del papel hacia abajo de 3 centímetros. Marcamos 2 puntos con esta medida. Escuadramos y trazamos una línea guía. Partiendo de la línea guía, bajaremos por el borde del papel la medida del talle posterior. Marcamos 2 puntos. Luego, trazamos una línea recta que pase por ambos puntos. A esta línea la llamaremos cintura. Partiendo de la línea guía, bajamos la medida del alto de sisa. Marcamos 2 puntos. Luego escuadramos y trazamos una línea recta que pase por ambos puntos. A esta línea la llamaremos busto. Por la línea guía, partiendo del borde del papel hacia adentro, marcamos la mitad de la medida de ancho de espalda. Esta medida la trasladamos a la línea de busto y marcamos un punto. Luego escuadramos y trazamos una línea recta uniendo ambos puntos. Esta línea será alto de sisa. Por la línea guía, partiendo del borde del papel, vamos a marcar la medida del ancho de cuello y otro punto hacia abajo con la misma medida. Escuadramos y trazamos una línea corta hacia abajo que una ambos puntos. Por el borde del papel, partiendo de la línea guía, vamos a ubicar la medida de profundidad de escote. Esta misma medida la trasladamos hacia adentro y marcamos otro punto. Luego trazamos una línea recta corta para unir ambos puntos. Trazamos una semicurva para definir el cuello que va desde el punto de ancho de cuello hasta la profundidad de escote. Partiendo de la base del cuello, trazamos una línea diagonal hasta la caída del hombro. En la línea de busto, ubicamos la medida de 1/4 de contorno de busto más holgura. Allí marcamos un punto. En el ángulo formado del alto de sisa con la línea de busto, vamos a trazar una bisectriz de 2.5 centímetros. Trazamos una semicurva de sisa. En la línea de cintura ubicamos la medida de 1/4 de contorno de busto. Allí se marca un punto. Escuadramos y trazamos una línea recta desde la línea de busto hasta la medida en cintura, formando una línea de costado. Partiendo de la línea de cintura por el borde del papel, bajamos la medida del alto de cadera y marcamos otro punto hacia adentro. Escuadramos y trazamos una línea recta uniendo ambos puntos. Esta será la línea de cadera. Partiendo de la línea de cintura por el borde del papel, bajamos la medida del largo de falda. Vamos a marcar 2 puntos con esta medida. Escuadramos y trazamos una línea recta que pase por ambos puntos. Esta será la línea de ruedo o bajo. En la línea de cadera, ubicamos la medida de 1/4 de contorno de cadera más holgura y marcamos un punto. En la línea de ruedo, ubicamos la medida de amplitud de bajo y marcamos un punto. Cerramos los costados. Trazamos una semicurva desde la cintura, suavizando la curva de cintura y trazamos otra línea de la cadera hasta la línea de ruedo. Por la línea de costado, partiendo de la línea de ruedo, subimos 3 centímetros. En la línea de ruedo, partiendo del margen de la vista hasta la línea de costado, vamos a ubicar un punto medio. Luego trazamos una semicurva desde el punto medio hasta los 3 centímetros marcados en costado.
Trazamos la medida donde va el bolsillo. Por el costado, partiendo de la línea de cintura, bajamos 4 centímetros. Luego bajamos la medida de la boca del bolsillo. Cortamos el patrón posterior. Para trabajar el traslado de hombros, unimos ambos patrones por los hombros delantero y posterior. Colocamos cinta adhesiva en la línea de hombro. Bajamos hacia el delantero 2 centímetros. Marcamos 3 puntos. Escuadramos y trazamos una línea recta. Cortamos. Así estos 2 centímetros que estaban en el delantero quedan agregados al posterior. Hemos trabajado un traslado de hombros. Luego cortamos la línea inferior de la pinza. Cerramos la pinza y comparamos que el costado delantero y posterior tengan la misma medida al cerrar la pinza. Iniciamos el trabajo del patrón del bolsillo trazando una línea horizontal de 18 centímetros. Luego escuadramos y trazamos una línea vertical de 28 centímetros. Con la medida de 18 centímetros marcamos varios puntos. Escuadramos y trazamos una línea que pase por los puntos marcados. Luego cerramos el rectángulo con una línea inferior de 28 centímetros. Identificamos las líneas horizontales con las letras A y D y las verticales con B y C. Con estas medidas ya quedará un bolsillo con su margen de costura. Por el ángulo AB metemos 3 centímetros por la línea A. En el ángulo AC trazamos una diagonal al centro del rectángulo de 7 centímetros. Del ángulo AC bajamos por la línea C 14 centímetros y marcamos un punto. Del ángulo CD subimos por la línea C 7 centímetros, marcamos un punto. En el ángulo CD trazamos una diagonal al centro del rectángulo de 3 centímetros. Partiendo del ángulo CD, marcamos un punto a los 7 centímetros por la línea D. Partiendo del ángulo DB, trazamos una diagonal de 5 centímetros al centro del rectángulo. Partiendo del ángulo AB por la línea B, bajamos 2 centímetros, marcamos un punto y partiendo de allí bajamos 13 centímetros que será la boca del bolsillo. Luego bajamos 4 centímetros. En ese punto metemos 2 centímetros y trazamos una línea corta. Iniciamos a trazar a mano alzada el borde del bolsillo. Desde el punto en la línea A vamos uniendo los puntos y diagonal, así le damos forma al bolsillo.
Cortamos el bolsillo. Para trabajar el patrón de la manga estilo obispo, vamos a doblar el papel. Trazamos una línea guía en la parte superior del papel. Partiendo de la línea guía, bajamos la medida de alto de sisa de manga. Marcamos 2 puntos, escuadramos y trazamos una línea recta que pase por ambos puntos. Desde el ángulo superior del doblez del papel hasta la línea que hemos trazado, colocaremos la cinta métrica para ubicar la medida de la mitad de sisa de la manga. Trazamos una diagonal, luego ubicamos el punto medio que llamaremos A. Y hacia ambos lados ubicaremos los puntos medios y marcaremos cada medida con un punto. Partiendo del borde del doblez del papel por el borde superior, vamos a meter 2 centímetros. En el primer punto vamos a subir 1 centímetro. En el tercer punto bajaremos 1 centímetro. Trazamos una semicurva que inicia en el borde superior en los 2 centímetros, pasará por los puntos marcados y llegará hasta donde termina la diagonal. Este será el patrón delantero de la manga. Partiendo de la línea guía, bajamos la medida del largo de la manga, marcamos 2 puntos, escuadramos y trazamos la línea de puño. Marcamos con un punto la medida de mitad de contorno de puño. Luego trazamos una línea de costado desde la sisa hasta la línea de puño. Cortamos la manga. Para la sisa del patrón posterior de la manga, nos ubicaremos en el punto medio A de la línea diagonal y subiremos 1 centímetro. Luego trazaremos una semicurva partiendo de los 2 centímetros del borde superior hasta el centímetro marcado en el punto A, pasando por debajo del siguiente punto hasta la medida de la sisa. Cortamos la sisa por la línea del posterior. Identificamos el delantero de la manga. Abrimos la manga e identificamos el posterior. Cortamos por la línea del delantero. Para la modificación de la manga, medimos el largo de la manga por el borde a partir de la sisa. Esta medida la dividimos entre 3. En la primera marca más cerca de la sisa, escuadramos y trazamos una línea a lo ancho de la manga. Doblamos la manga para acentuar la línea central a lo largo. Escuadramos y marcamos la línea central. En la división inferior ubicaremos el centro y a cada lado marcaremos los puntos medios en la línea de puño. Escuadramos y en cada punto marcado trazaremos una línea hacia arriba a la línea de la división más cercana a la sisa. Luego separamos la manga
En esa división, la parte superior de la manga y la parte inferior, vamos a cortar las líneas trazadas sin separarlas por completo. Luego tomamos un papel y colocamos la parte superior de la manga. Fijamos con alfileres. Hacia abajo, partiendo de la línea del punto medio de la manga, bajamos una línea recta. Ubicamos la parte inferior haciendo coincidir el medio de la parte inferior con la línea trazada. Abrimos las líneas de la parte inferior. Se deja de separación 2 centímetros cada lado de la línea del punto medio. Y a los extremos se abre a un espacio de 4 centímetros. Fijamos con alfileres. Dibujamos de nuevo la manga con su modificación. Quitamos el patrón con los cortes, dejando el nuevo patrón de la manga modificada. Ubicamos el delantero y posterior de la manga. En el lado del posterior de la manga, por la nueva línea de ruedo, ubicamos el punto medio. Marcamos un punto. Escuadramos y subimos con una línea de 8 centímetros de largo. Este será el corte de la manga. Trabajaremos con el nuevo patrón de la manga. Cortamos el patrón. Para realizar el patrón del cuello, se toma la medida del contorno del cuello al patrón delantero y posterior. Así tendremos la medida de la mitad del contorno de cuello. Se trabaja en un trozo de papel. Se traza una línea horizontal con la medida de mitad de ancho de cuello. Partiendo del borde del papel por la línea de ancho de cuello, ubicamos la medida del contorno del posterior. Marcamos un punto. En ese punto escuadramos y trazamos una línea vertical hacia arriba. La línea de contorno de cuello queda dividida en posterior y delantero. Por el borde del papel subimos de la línea de cuello la medida de ancho de pie de cuello, que será de 3 centímetros. Escuadramos y unimos ambos puntos por una línea horizontal. Cerramos el pie de cuello. A partir de la línea de pie de cuello, subimos 3 centímetros. Marcamos esta medida en ambos extremos. Ubicamos la mitad de estos 3 centímetros y marcamos un punto. Escuadramos y trazamos una línea del punto medio y de los 3 centímetros sobre el pie de cuello. A partir de la última línea trazada, subimos la medida de 4 centímetros y marcamos 3 puntos a lo largo del cuello. Escuadramos y trazamos una línea horizontal uniendo los puntos marcados. De la línea de contorno de cuello en el borde del delantero, subimos 1.5 centímetros.
partiendo del ángulo de contorno de cuello con línea vertical de cuello posterior, subimos con una semicurva hacia el 1.5 centímetros que hemos marcado. Luego subimos una semicurva de la línea de cuello posterior al punto medio de los 3 centímetros marcados sobre el pie de cuello. Partiendo del extremo del cuello delantero, metemos por la semicurva trazada 2.5 centímetros y marcamos un punto. A partir de ese punto, bajamos en una semicurva hacia el 1.5 del pie de cuello. Así le damos la forma de la terminación del pie de cuello. Partiendo de los 2.5 centímetros, escuadramos y subimos en línea recta. Trazaremos una semicurva desde el ángulo de los 3 centímetros sobre el pie de cuello con la línea vertical del cuello posterior hasta el punto de los 2.5 centímetros, desde donde subimos la vertical. Trazamos una diagonal en el ángulo de la línea vertical con la última horizontal de los 4 centímetros. Marcamos un punto a los 1.5 centímetros. Trazamos una línea recta desde el ángulo de la vertical de cuello posterior con la horizontal de los 4 centímetros hasta el punto de los 1.5 centímetros, marcados en la diagonal. Y se traza otra línea desde el punto de los 2.5 centímetros hasta el punto en la diagonal. Cortamos el patrón del cuello.